voz de los protagonistas. En Contextos. Y bueno, en el contexto de la historia lagunera, un tema que de veras llena de nostalgia, aun cuando muchos laguneros no lo vivimos, no lo conocimos, pero sabemos a través de fotografías y de testimonios de personas mayores de nuestro tranvía de Torreón a Lerdo y la clásica pieza de Torreón a Lerdo. La polca. La polca de Torreón a Lerdo, que es precisamente gracias al tranvía. Carlos, un gusto saludarte. Un gusto estar con ustedes, Marcela, Juan, pues ya corriendo. En efecto, es un tema muy, muy grato para la historia lagunera recordar o saber que Torreón, Gómez Palacio y Lerdo estuvieron unidos literalmente por un tranvía eléctrico. Y si pensamos en el tiempo cuando se hizo, realmente fue una empresa no solamente visionaria, sino pionera a nivel nacional. O sea, estábamos prácticamente a la par de lo que estaba sucediendo en la capital del país, en México, de lo que estaba sucediendo en Nuevo Laredo, y la otra ciudad que tuvo tranvía paralelamente fue Torreón. O sea, estamos hablando que nada más 3 ciudades en su momento en el país lo tenían. Y además, en el caso de Torreón, y esto es, digamos, como uno de los emblemas de la modernidad y del empuje con el que nació la ciudad. Nada más para darles una fecha, prometo no atiborrarlos de fechas. En 1898 nace nuestro tranvía metropolitano. El nombre particular era de Lerdo a Torreón. Hay que recordar que Lerdo era la población más importante, mucho más importante que Torreón. Torreón apenas estaba por nacer. Y el año 1898 es un año brillante para Torreón, porque es el año en el que llegan empresas importantísimas, es el año en el que de manera paralela empiezan a llegar industrias, comercios, se establecen bancos, se abre el tranvía, pero inicialmente esta empresa del tranvía Lerdo-Torreón pues empezó muy sencilla, sí, con toda la maquinaria, las vías, pero era arrastrado por mulas al principio. En 2 años, o sea, de 1898 a 1900 prácticamente lo electrificaron. Se dieron a la tarea de construir una planta eléctrica en Torreón, que todavía, por cierto, es la que encontramos a la entrada de Torreón en el poniente de la ciudad, que actualmente es Comisión Federal de Electricidad. Toda esa barda que ven ahí roja, de ladrillo rojo, pintado con rojo también, por cierto, muy mal, es la antigua planta eléctrica que abastecía el tranvía de Torreón. Entonces pasaba por la calle Hidalgo, iba por la Juárez, o sea, conectaba en un recorrido de aproximadamente 55 minutos a las 3 ciudades, y estaba pasando cada media hora. Había recorridos establecidos, es decir, las personas podían con reloj en mano esperar el recorrido del tranvía, cosa que no pasa con ningún camión de Torreón actualmente, ni de Gómez. Eran muy puntuales y había tranvías de primera clase y de segunda. Los de primera clase pues eran muy bonitos, con asientos muy elegantes, con todo recubierto. El tranvía iba uno adentro del vagón. Y el tranvía de segunda era más sencillo, era completamente abierto, que yo creo que estaba hasta más padre, porque para los calorones que hay aquí, imagínense. Entonces ese tranvía, entre otras cosas, cruzaba el río Nazas, y todavía existen actualmente los pilotes de piedra que sostenían el puente, que eran la base del puente. Allí están 100 años después. El puente lo desmontaron tristemente en 1953 y la empresa del tranvía desapareció en 1952 por una serie de circunstancias. Una de ellas se habla, como lo ha documentado un historiador lagunero, y Luis Camina Rico, acerca de los cortes eléctricos que había, de que había insuficiencia por parte de las plantas en Gómez Palacio y en Torreón. La otra fue la inminente llegada de los camiones. Desde los años 40 hay camión Torreón Gómez Lerdo, que se llamaban tranviarios, por cierto, y que vinieron a sustituir de alguna manera los tranvías. Pero todavía tenemos algunas huellas del tranvía en Torreón. Por ejemplo, hay una cantina
en la calle Escobedo, en la mera esquina, que se llama La ¿Ya ves, Marcela? Es de 1900. Y eso que las cantinas son nada más para los hombres. Y es, bueno, esa es misógina porque nomás es para hombres. Pues todas las cantinas tradicionales nada más son para hombres. Son para hombres, pero fíjate que en México, en el DF ya las han abierto todas para hombres y mujeres. Pero aquí y aquí todavía son misóginos. Hay mucho club de Toby. Club de Toby. Sí. Bueno, Escobedo y Donato Guerra. Exacto. Ahí está en la mera esquina desde 1931 esa cantina que nos da huella del paso del ferrocarril. También había otra cantina similar en Gómez Palacio, porque el tranvía pasaba por todo lo que es la calle Madero, justo donde estaba, pues donde están los hoteles de Gómez Palacio, los hoteles antiguos, daba vuelta en la calle Independencia, donde actualmente está la presidencia municipal, y de ahí conectaba más o menos por lo que sería el Agustín Castro actualmente hacia Lerdo. Entonces era un paseo pues precioso y relativamente barato para las condiciones de aquella época. Se cobraban 12 centavos para el de primera clase y 6 centavos para el de segunda clase. Arrancaban desde las 5:30 de la mañana y terminaban a las 10:30 de la noche. Ha de haber sido algo precioso haber vivido ese tranvía. Por tan modernísimo era que las calles de Torreón no estaban ni pavimentadas, pero ya teníamos tranvía. Entonces el tranvía no pasaba por ningún bache de ningún tipo. Era algo precioso. Y hay ciudades, digamos, San Francisco, por ejemplo, conservan su tranvía histórico, que es funcional, es transporte público y además tiene como un toque turístico, nostálgico en la ciudad. Algo precioso. Yo creo que nos faltó visión para haber conservado ese gran tranvía. Pues nos ha faltado Torreón. Visión para conservar prácticamente todo lo que en algún momento dado fue el inicio, lo que estuvo en ciernes cuando Torreón empezó. Porque fíjate, hay varios grupos en Facebook maravillosos que están posteando fotografías de construcciones de cuando la ciudad empezaba a ser ciudad y cuando era primero villa y luego rancho, o rancho y luego villa y luego ciudad, mejor dicho. Y bueno, todas desaparecieron. Todas desaparecieron, hemos destruido prácticamente todo. Y a propósito, la historia de la comarca lagunera, aunque no es el tema, es la historia de un gran ecocidio. Pero el tranvía, me gustaría cerrar un poco con esto. Una de las ¿Funcionaría? cosas... Hoy podría funcionar todavía como... Pues mira, San Francisco ahí está. Sí, las vías ¿no? Algunas vías todavía están enterradas. Si ustedes escarban en el pavimento, todavía podemos sacar tranvías. Quedan algunos postes, no se los han robado todos. Me da miedo a veces hasta ver algunos donde están porque uno va y dice y al rato se los llevan, ¿no? Con la renovación del alumbrado desaparecieron algunos postes antiguos de luz, de alumbrado. Entonces, pues sí. Y lo creo que algo que fue profundamente visionario de ese tranvía Lerdo-Torreón es que conectó a las ciudades de manera metropolitana. Eso fue algo innovador. Es decir, nacimos como zona metropolitana conectada con un sistema de transporte eléctrico, es decir, sustentable, que no era la chimenea alimentada por carbón o por petróleo o gasolina como ahora. Y no es posible que a la fecha no tengamos un sistema de transporte que de manera eficiente, sustentable, conecte a las ciudades en el siglo XXI. Se está intentando un proyecto. Yo deseo con el fondo de mi corazón, con todo, que ese proyecto tenga éxito. ¿En qué consiste ese proyecto? Pues es el proyecto del Metrobús. El problema es que nació dividido. No lo conectaron adecuadamente con Gómez Palacio y ahí nació quebrado. Y ya no quiero decir más porque es un desastre todo lo que llevamos a la fecha y hasta una muerte ya ocasionó tristemente. Sí, desgraciadamente ahí fue esto. Muy bien, Carlos, pues ¿algún punto de contacto? Por supuesto, nos vemos en Twitter, @uncuadros, y al rato les mando una fotito que les va a gustar mucho de estos carros, del carro de segunda, pero que creo que estaba más bonito que el de primera. Excelente. O sea, ¿y cuánto costaba? 12 centavos. Pero traducido a la actualidad. Mira, pues si una persona en esa época podía ganar 2 pesos diarios, pues eran 12 centavos de tu salario, o un salario bajo, 1.50, 2 pesos era un salario bajo en ese momento, pero había gente que ganaba muchísimo más. Ajá, o sea, proporcionalmente, por ejemplo, lo que hoy te cuesta un billete de autobús de Torreón a Gómez, ¿andaría en lo mismo? Yo creo que más barato. Más barato el tranvía. Sí, porque está muy devaluado el peso.
Más barato el tranvía, sí, ¿cierto? Sí, más barato el tranvía en aquella época. Bueno. Valía más, con un pequeño salario o un modesto salario la gente podía por lo menos vivir mejor de como muchas veces viven ahora, Claro. que no les alcanzan ni para nada. Claro, bueno. Pues ahorita está en 11 pesos, ¿verdad? Sí, No, pues sí era muy barato, porque mira, si traduces, si era 2 pesos y costaba 12 centavos, tú podías pagar 16 boletos de tranvía con un salario, ¿sí? Hoy pagas 7 nada más. Exacto, de hecho es uno de los grandes problemas, que la gente que menos gana es la gente que más gasta en transporte. Estamos en hablando Torreón. Entonces el transporte, el tranvía estaba a la mitad de lo que está ahorita Sí, el camión. Hay gente en Torreón que se gasta la mitad de su salario nada más en llegar a su trabajo, Exacto. lo cual es absurdo. Y eso nos habla de lo torcido que está, digamos, el entorno urbano en la ciudad. Claro. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes.